¿Cómo le hacen los investigadores para transformar cientos de páginas de entrevistas, de historias humanas, en conocimiento claro y confiable? Bueno, hoy vamos a desentrañar ese método, el que convierte todo el caos de los datos cualitativos en una teoría que de verdad tenga sentido. El punto de partida para un investigador cualitativo es, muchas veces, una verdadera montaña de texto. O sea, conversaciones, observaciones, documentos, una cantidad de datos que, a primera vista, parece abrumadora, sin pies ni cabeza. Parecería casi imposible encontrar un patrón ahí dentro. Y esa es precisamente la pregunta del millón. No se trata nada más de leer por leer, sino de encontrar un método, un sistema, para descubrir los temas, las conexiones, la historia que los datos nos están queriendo contar. Y más importante, ¿cómo se logra esto sin que los prejuicios del investigador terminen metiendo su cuchara? La respuesta está en una herramienta increíblemente poderosa, la categorización. Este es el primer paso para ponerle orden al caos y empezar a ver la estructura que se esconde en los datos. Es, en partes iguales, un arte y una ciencia. A ver, para que quede súper claro, categorizar en esencia es un ejercicio de clasificación. Se trata de pescar pedacitos de datos que se parecen entre sí y juntarlos bajo una misma etiqueta, una categoría. Esto es lo que permite empezar a manejar la información y anotar patrones que se repiten. Ahora, aquí viene algo bien interesante, porque hay como dos grandes caminos para hacer esto. A veces, quien investiga ya trae una idea de qué buscar, basándose en teorías que ya existen. Esas son las categorías preconcebidas, pero muchas otras veces, sobre todo la investigación exploratoria, se deja que los datos hablen solitos y las categorías emergen directamente del material. Ok, pero ¿cómo se ve esto en la práctica? O sea, ¿cómo se pasa de un montón de texto a estas categorías bien definidas? No es magia, es un proceso bastante metódico. El proceso se puede partir, digamos, en tres grandes pasos. Primero está la codificación. Es como ponerle una etiquetita a cada idea importante que aparece en el texto. Después, se juntan esos códigos que tienen que ver entre sí en subcategorías. Y finalmente, esas subcategorías se combinan para formar las grandes categorías generales, que son las que van a contar la historia completa. Pero para que este proceso sea de verdad riguroso y confiable, la investigación cualitativa le pide prestadas algunas herramientas increíblemente profundas a la filosofía. Y esto es lo que le da su verdadero poder y validez. Aquí está el dilema. Si una persona es la que está creando las categorías, ¿cómo nos aseguramos de que no está proyectando sus propias ideas sobre los datos? Es una pregunta importantísima sobre la objetividad. Y bueno, la filosofía tiene una respuesta. El filósofo Edmund Husserl nos dio el concepto de epogé. Pensemos que es como limpiar los lentes de una cámara antes de tomar una foto. El investigador tiene que hacer un esfuerzo consciente por poner entre paréntesis sus creencias y sus suposiciones, para permitir que los datos se muestren en su forma más pura. Es una disciplina mental, y es esencial. Para que el sistema se mantenga lógico, hay 3 reglas de oro, que vienen del trabajo de Seltich. Primera, clasificar todo bajo un mismo criterio. Segunda, que no sobre ningún dato sin categoría. Y tercera, que las categorías no se empalmen. Estas reglas aseguran que el sistema sea fuerte y coherente. Y las raíces de esta idea son profundísimas. Por un lado, Aristóteles creía que las categorías nos revelan la esencia real de las cosas en el mundo. Para un investigador, esto significa que las categorías deben estar ancladas en la experiencia real de los participantes. Pero por otro lado, Kant decía que las categorías son las herramientas que nuestra mente usa para darle sentido al mundo. Esto le da validez al acto del investigador de construir una teoría, porque es un proceso fundamental para entender la realidad. Es súper importante entender que el objetivo final no es simplemente acomodar datos en cajitas. El verdadero propósito es mucho más profundo. Se trata de construir significado. Una vez que los datos están organizados, empieza la siguiente fase, la interpretación. En filosofía, a esto se le llama hermenéutica. Es el arte de ir más allá de los datos para entender su significado profundo. Las categorías son los cimientos, pero la hermenéutica es el edificio de conocimiento que se construye encima. Al final de todo el proceso, un investigador podría terminar con una lista como esta. Cada categoría es un tema central que salió de muchísimas páginas de entrevistas. Ya no son solo datos crudos, son conceptos cargados de significado. Y aquí es donde pasa la magia. Cuando se analizan todas juntas, estas categorías dejan de ser ideas aisladas. Empiezan a conectarse, a contar una historia mucho más grande. Revelan, por ejemplo, cómo la desconfianza en la información puede llevar a estrategias de autosuficiencia. Forman, pues, una teoría coherente que explica el fenómeno que se está estudiando. Este proceso, con todas sus bases filosóficas, no solo organiza datos. De verdad, tiene el poder de transformar la manera en que entendemos el mundo. Entonces, el punto clave es este.
La categorización, cuando se guía por principios filosóficos como el epoge y por reglas lógicas, es lo que permite que la investigación cualitativa convierta experiencias humanas, que son subjetivas, en conocimiento válido, riguroso y que se puede compartir con el mundo. Y para terminar, una idea para darle vueltas. Las categorías que usamos para entender temas como la sociedad, la salud o la justicia no son fijas, son construcciones. Y esto nos deja con una pregunta poderosísima. Si la forma en que categorizamos el mundo define lo que vemos, ¿qué nuevas realidades podríamos descubrir si nos atreviéramos a crear nuevas categorías?